Atención, la parlamentaria Mafe Carrascal, María Fernanda Carrascal, que es del Pacto Histórico y es la ponente de la reforma laboral, está haciendo esta mañana una muy importante aclaración sobre ese famoso artículo 18, que dicen en el Congreso, y fue el motivo del debate, permite incapacidades médicas sin necesidad de respaldo. El trabajador puede llamar y decir, tengo un problema médico, pero no presento una incapacidad dada por un médico. Y que permitiría también ese artículo 18, incapacidad para las mujeres cuando tengan menstruación. Dice ella esta mañana, serían menstruaciones incapacitantes solo referidas a la endometriosis. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, buenos días de nuevo a usted y a todos los oyentes. Esta discusión en la Cámara de Representantes tiene cada vez más interpretaciones. Esto arranca anoche cuando se reanuda la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Representantes. Entre lo que se aprobó anoche, se aprobó el muy polémico artículo 18, un artículo que textualmente, primero se lo voy a leer, luego le daré mi propia interpretación, dice, comillas, conceder al trabajador y trabajadora las licencias necesarias para casos puntuales, por ejemplo, en casos de diagnósticos menstruales incapacitantes o para atender citas médicas o judiciales relacionadas con violencias basadas en género. Eso dice el artículo que se aprobó en la Cámara de Representantes y fue tal la discusión por si en ese tipo de diagnósticos, en ese tipo de enfermedades o en ese tipo de citas, los trabajadores en Colombia deberán o no presentar, ya sea una excusa médica, un certificado judicial o un documento que al jefe, al empleador, le diga que ese empleado efectivamente pues está enfermo, en el caso de las mujeres, con la regla menstrual incapacitante, o por ejemplo, que es una persona que ha sido citada en un proceso judicial basado en violencia de género. Como se desató tal polémica, al final, Néstor, aquí terminan aprobando también una proposición con este artículo. Es una proposición de la representante a la Cámara del Partido Liberal, Piedad Correal. Ella, en la proposición, hace dos claridades. La primera, Néstor, es que se le debe dar al trabajador o a la trabajadora las licencias en los siguientes casos. Primero, para que ejerza el sufragio. Traducción, para que pueda ir a votar. Segundo, cuando tenga un desempeño de cargos oficiales transitorios de manera forzada. Tercero, en un caso grave de calamidad doméstica que tiene que estar comprobada, entendiéndose como la muerte de un familiar o un caso fortuito de causa mayor que afecte la actividad diaria del trabajo. Y aquí entra la polémica. Entonces se aprobó el artículo E, que para asistir a citas médicas programadas o de urgencia en caso de la trabajadora del ciclo menstrual que tenga un diagnóstico incapacitante, pues la mujer pueda faltar al puesto de trabajo. Y sigue la discusión si eso requiere o no una incapacidad médica. Quienes defienden esto, como la representante María Fernanda Carrascal, pero también el representante Mondragón, dicen que no todas las mujeres, cuando tienen un diagnóstico de endometriosis, van al médico cada mes, cada que les llega el periodo, y que por eso cada vez no hay cómo entregarle una excusa médica al jefe, que si ya eso está diagnosticado, se debe tener la comprensión necesaria de que esa mujer con ese diagnóstico puede tener una cita programada de emergencia. Eso fue lo que se aprobó, que intenta explicar así anoche, después de toda la pelea y el agarrón, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Hay que tener excusas médicas. Lo que generó debate es el permiso para los procesos escolares, ¿ya? Esto se restringió, no quedó abierto a todo el núcleo familiar, no quedó abierta, sino que se limitó al núcleo familiar, digamos, de primer grado de consanguinidad, o sea, a los hijos realmente, ya sean adoptados o sean hijos naturales. Y frente a los demás licencias, todas tienen que ser certificadas. Y hace esta mañana una claridad la representante Carrascal. Si bien ese artículo incluye permisos a citas médicas, a citas judiciales, como le decía al principio, a aquellos padres de familia que deban asistir a recoger las calificaciones de sus hijos, la polémica se ha centrado, y yo le voy a hablar solo del tema de las mujeres con la regla menstrual. Lo que dice María Fernanda Carrascal, que es ponente de esta reforma, Néstor, es que una cosa es un permiso para una cita médica programada o de urgencia
para una mujer que tenga la regla, y otra muy distinta es una incapacidad por una enfermedad que se llama endometriosis, que esto no tiene que ver con la incapacidad, sino con la cita médica urgente para ese día del dolor excesivo para las mujeres. Es ahí cuando pudiesen asistir al médico, incluso sin necesidad de esa demostración, de ese documento que acredite tengo una cita ya con el doctor por esta situación que ha causado tanta polémica. María Fernanda Carrascal, ayer también en el debate, esto explicaba del artículo. No sabía que usted había creado tantas empresas y había creado tantos empleos, representante Jubinao. Yo creo que ese tipo de argumentos para atacar a quienes defendemos a los trabajadores no van, representante. Nunca lo usaría ni en contra de usted ni en contra de Néstor, nadie. ¿por qué le está respondiendo a la representante Jubinao de Alianza Verde, a Katy Jubinao? Porque fue ella la que denunció o advirtió que como esto quedó aprobado, no necesariamente se van a requerir incapacidades o excusas médicas para faltar al trabajo cuando se tiene el periodo menstrual. Esto dice la representante Jubinao. Lo que se acaba de aprobar en el artículo 18, que tiene que ver con licencias remuneradas, creo que es a todas luces antitécnico, pero sobre todo muy irresponsable, porque en el literal E quedaron los permisos remunerados para asistir a citas médicas programadas o de urgencia, pero... Finalmente, Néstor, le voy a leer textualmente el numeral E, que es el de la polémica, porque en ese artículo, el 18, el numeral E es el que habla de la menstruación. Permiso para asistir a citas médicas programadas o de urgencia, incluidos los casos en los que la persona trabajadora presente ciclos menstruales incapacitantes, también cuadros de tensión abdominal por la menstruación asociados a endometriosis ya diagnosticada, cierro comillas. Dice la ministra, el Ministerio de Trabajo, que no se puso en ese numeral la palabra incapacidad o certificado médico porque esto es para mujeres con la enfermedad ya diagnosticada, y que si ya está diagnosticada, el jefe le debe dar permiso cuando le llega la regla, el periodo en un mes y necesita ir al médico. Sí. A ver, Camila, pero es que me parece que la redacción de ese numeral E del artículo 18 quedó un poquito ambigua. La redacción puede interpretarse o es para la cita médica o es la incapacidad derivada de la menstruación. Esa es la polémica, yo se lo voy a volver a leer textual. Lo que dice el Ministerio de Trabajo, Néstor, es que esto es el permiso para ir a la cita médica, no para la incapacidad en sí mismo. Comillas, permiso para asistir a citas médicas programadas o citas médicas de urgencia. Hoy en día una mujer puede ir a una cita médica si tiene una necesidad médica. No entiendo si es para ir a citas médicas, Camila, ¿qué cambia frente a lo que hay hoy? Pues Néstor, que en este caso es lo que plantea, por ejemplo, el representante Mondragón. Una mujer que tiene ya diagnosticada endometriosis no va cada mes al médico, porque ella ya sabe de su diagnóstico. Entonces, lo que él plantea, y la representante Carrascal y el gobierno en sí mismo, es que para eso ya diagnosticado, por eso al final termina diciendo endometriosis ya diagnosticada, cada mes la mujer no tiene que ir al médico a que le confirmen el diagnóstico producto de esos cólicos que le produce la menstruación por estar asociada a endometriosis. Eso es lo que cambiaría, que usted, si tiene que ausentarse del trabajo porque este mes le llegó la regla, no lo repite cada mes. La menstruación no es en sí misma una enfermedad, ¿cierto? Estamos de acuerdo, la enfermedad es la endometriosis. De la menstruación se puede derivar una enfermedad que se llama endometriosis. Sí, señor. Que tengo entendido es la inflamación del endometrio. Sí. Y es tratable. Esa es la otra cosa, no es una enfermedad que no tenga tratamiento. Si derivado de la menstruación, María Consuelo, ya voy, María Camila, hay una enfermedad incapacitante, la endometriosis, que tengo entendido que son unos cólicos, unos dolores feos, que a veces brutales, generan cefalea, etcétera, y que sí produce incapacidad, pero que se puede tratar. O sea, es que no hay que manejarla como una excepción permanente, porque lo que hace es que se evite un tratamiento precisamente para poder superar el dolor de la endometriosis. O sea, esto es tratable. Pero nadie falta trabajo porque quiera. Yo una sí estoy pregunta que hacerle a María Camila. Es que María Camila nos explica que dice cuando la endometriosis ya está diagnosticada. Pregunto, entonces yo para contratar a una mujer le tengo que hacer esa pregunta.
Pues Felipe, esa es la discusión por la que la representante Jubinado dice que ese artículo es muy peligroso y que incluso podría generar una discriminación laboral. Se vuelve una barrera de contratación, dice Felipe, ella. Lo que pasa es que como quedó escrito, la respuesta, Felipe, es sí. Una mujer debe decir, Néstor, que tiene endometriosis. No solo le podría preguntar si usted tiene endometriosis, sino que de pronto usted, para contratar a una persona, no contrata a la mujer por ser mujer, porque la mujer va a tener unas incapacidades derivadas de su condición de mujer. Pero unas condiciones que se agravan, Néstor, porque la mujer que sufre endometriosis, ya lo hemos dicho, no tiene las condiciones normales de una mujer que menstrua, que pues el ciclo es entre 3 y 4 días. La menstruación, cuando usted tiene endometriosis, cuando la mujer puede durar entre 6, 7 días, incluso con sangrados entre los meses, entre el tiempo del ciclo menstrual normal. Pero si hay un sangrado, forman quistes, si María Camila, si hay un dolor intenso, si hay quistes, es diferente, Paola, tengo entendido, la menstruación de los efectos que puede tener la menstruación, ¿no es verdad? Sí, pero es que esto de la endometriosis es como grandes ligas. Digamos, yo tengo la fortuna de nunca haber sufrido de ninguna endometriosis, pero sí tengo amigas y es muy doloroso y de verdad no pueden pararse de la cama. Yo sí estoy de acuerdo completamente, Paola, con esto. Por eso, pero el tema es si la endometriosis para estos efectos va a ser lo mismo, según este artículo 18, que la menstruación. Por eso la aclaración de la doctora Carrascal. Doctor Mondragón, buenos días. Buenos días, Néstor. Alfredo Mondragón es un parlamentario del Pacto Histórico. Doctor Mondragón, este artículo 18 que están impulsando ustedes, ¿qué es lo que busca? ¿Cuáles son los riesgos que pueden tener? Bueno, lo que busca este artículo es darle garantías a las mujeres que padecen las situaciones biológicas, que es muy difícil que los hombres lo podamos entender porque no nos toca que aguantarnos esos dolores que a muchas mujeres padecen mensualmente por la menstruación, y que esto no debería ser una forma de discriminación de las mujeres, sino darles garantías para poder que no estén en riesgo su dinámica laboral, pero tampoco su salud. A ver, pero ¿qué cambia? Si me permite la aclaración, doctor Mondragón, ¿qué es lo que cambia este artículo 18? ¿Que una mujer, por ejemplo, que tenga la menstruación pueda faltar al trabajo sin cita médica? Yo creo que el artículo no pretende reglamentarlo todo, pero lo que es explícito es que concede posibilidades de licencia a mujeres que tengan situaciones de menstruación o de ciclos menstruales incapacitantes, o como ya lo han dicho ustedes, estén con una endometriosis ya diagnosticada, de tal manera que no sienta la mujer que es culpa de ella, que se sienta en riesgo laboralmente, simplemente porque está teniendo que padecer una situación biológica. Así que pero en la práctica es protegerla y tal vez, ¿cómo? En la práctica, doctor Mondragón, esto significa, pues el periodo menstrual para las mujeres es biológico y ocurre una vez al mes, ¿cierto? Completamente. Eso significa, tienen situaciones de dolores menstruales incapacitantes, ¿no? Como no hay necesidad de una excusa médica, la mujer por derecha puede tomarse 1 o 2 o 3 días de incapacidad médica por cuenta de la menstruación. Pues no hay una norma que le diga que por derecho, por cuenta propia lo va a hacer. Es una realidad que finalmente se someten a las mujeres o que desarrollan a veces capacidades de resistencia de altísimo nivel, digamos, de tolerancia al dolor, porque finalmente sostienen que si solicitan capacidad o van al médico terminan siendo vulnerables laboralmente, de tal manera que esto es una forma de reconocer a la mujer y que no sea condición biológica una forma de discriminación laboral, sino de garantías laborales. Sí. Y que en este caso, yo sí quiero decir con todas las letras, y es que me parece muy complejo que la representante de Jubinado quiera casi que inaugurar el principio de presunción de culpabilidad. Entonces una mujer frente a esto va a estar pendiente cómo utiliza o mal utiliza, digamos, este derecho. Yo creo que no deberíamos llegar a esos límites. Yo sí creo que este artículo es garantista y lo que buscaría es que tal vez a través del Ministerio de Trabajo, incluso de Salud, puedan ir reglamentando los alcances y las posibilidades
este tipo de derechos. Doctor Pero Mondragón, en ningún momento nosotros deberíamos estigmatizar a las mujeres, y menos desde una mujer parlamentaria estigmatizar como presunción de culpables a las mujeres por esta situación. Pero no es presunción de culpabilidad. Le pregunto, si usted fuese empresario y usted va a contratar a una mujer a la que tiene que darle 2 o 3 días de permiso mensual por cuenta de la menstruación, que es un tema inevitable, ¿usted contrataría, y ese es el riesgo, prefiere contratar a un hombre que a una mujer? Bueno, lo que yo considero es que la sociedad debería avanzar a un ejercicio de no discriminación, pero sí plantear que no voy a contratar a una mujer porque las mujeres tienen posiblemente dolores menstruales o porque puede padecer endometriosis, es casi que condenar a la mujer por ser dadora de vida. Los hombres no tienen dificultad porque los hombres no se embarazan, de tal manera que entonces no, de acuerdo, van a tener esa característica. Es como una especie de condena a la vida. Usted tiene razón. Seguramente no debería haber prejuicios, pero como la plata y el empresario tiene unos criterios diferentes, si usted, por eso le pongo el caso, si usted tuviese que contratar en su UTL a una mujer y la mujer tiene la menstruación y cada mes le dice, ve Alfredo, esta semana tengo mis 3 días de menstruación. ¿Usted la próxima vez no lo piensa 2 veces y no será que eso se vuelve una barrera de acceso contra las mujeres? Bueno, pero usted mismo lo ha dicho hace unos segundos. Ojalá, y yo creo que la mayoría de los empresarios no tengan ese prejuicio de discriminación contra la mujer porque puedan tener ese tipo de padecimientos. Yo, por ejemplo, nunca me he fijado en el hecho de exámenes a las personas que vinculo a mi UTL para saber si tienen muchos dolores menstruales o endometriosis para saber el contrato o no. A mí lo que me interesa es que sean mujeres profundamente productivas, inteligentes como son la mayoría. De tal manera que yo creo que con esto podemos estar ayudando a superar las discriminaciones, los prejuicios que hayan, porque yo espero, Julio, si de parte de usted depende contratar otras periodistas en Blue Radio, no depende pues que le hagan un examen para saber si tiene muchos dolores menstruales para contratarla o que tenga una situación de endometriosis para contratarla. Yo creo que usted mismo, desde este medio de comunicación podría ayudar a que en todas las esferas podamos superar esos prejuicios, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Pero yo creo que esto es una garantía a una situación que los hombres nunca padecemos y que la padecen cotidianamente las mujeres. Por lo tanto, deberemos tener un poco de consideración. Según la ley, según el Código Sustantivo del Trabajo, hoy esas licencias o esos permisos los tramitan internamente las empresas. Como quedó redactada la ley, la reforma laboral, ¿no le quitan esa facultad a las empresas? Es decir, esto ya sale de la órbita de las empresas y quedó en medio de una situación abierta que queda más bien en el limbo. No, hoy en términos generales lo que hoy es si una mujer que no logra soportar y tener su umbral, digamos, de resistencia al dolor frente a una situación de un ciclo menstrual, pues, tú tienes la opción efectivamente de ir a una EPS e ir a ese ejercicio, ya, ¿cierto? A que o lo habla con el jefe, o lo habla con el jefe o la jefe y le dice, jefe, no puedo, no soporto, también es verdad, puedo trabajar hoy desde la casa, y lo tramitan internamente según el Código Sustantivo del Trabajo en la empresa. ¿Para qué sacarlo de esa órbita? Pero lo que estamos buscando es que no quede como a la discreción de una persona que tenga un prejuicio, ni siquiera el dueño de la empresa, el empresario, tal vez un mando medio, porque eso no siempre da pues para una posibilidad, digamos, de tiempo para que la persona pueda, cierto, como cuidarse el día o los 10 días que tenga esa situación. Pues eso no pasa pues como a la junta directiva ni al dueño de la empresa, pasará incluso a un mando medio, y uno espera de que tenga los prejuicios que pueden tener o un mando medio, o las que puede tener incluso una congresista que considera que una trabajadora puede terminar abusando del derecho en ese sentido. Me parece que es supremamente, aquí lo que yo creo que estamos rompiendo básicamente es haciendo ruptura con los prejuicios, que como vemos no solamente lo pueden tener hombres por no sentir los dolores que sienten las mujeres en su característica natural de ser dadoras de vida, ya, sino que también lo pueden tener incluso mujeres que dándoselas de técnicas y dándoselas de garantistas, entonces ahora
se inventan, aunque algunos de ustedes no lo compartan, no tienen por qué compartirlo, pero yo creo que termina inaugurando el prejuicio de la presunción de culpabilidad contra las mujeres porque puedan utilizar sus dolores menstruales como una excusa para evadir, escapar. Doctor Mondragón, pero yo sé creo que es un elemento muy importante. Yo sé de qué parlamentaria está hablando con ese tema de que hay mujeres que ahora inauguran el prejuicio. No, y lo de dijo culpabilidad comenzando la charla. No, lo dije claramente, usted me dijo, sí. no, Néstor. Le está fallando un poco la memoria, ¿no? ¿Cómo? No, lo dije claramente ahorita, lo dije claramente ahora y usted me dice que no. Usted la defendió. Catherine Jubin, la que lo plantea y ahora que lo dije, usted dice que no debe ser eso, usted la defendió. Pero yo creo que eso es parte y eso es lo que va a tener que evaluar la población colombiana y es cómo vamos avanzando en unos prejuicios que nos vayan sacando a nosotros, que en lugar de ser garantistas solo le hago, doctor Mondragón, solo le hago una pregunta final. Hoy en día en la legislación laboral colombiana, si un trabajador se enferma, puede tener un permiso remunerado, claro, una licencia. Y se tramita a través de la empresa. Con fórmula médica, con una prescripción médica. ¿Por qué le quitan ustedes la figura de la prescripción médica? Fíjate, precisamente porque hoy, aunque muchos trabajadores, y en este caso porque estamos hablando es concretamente de las mujeres, cuando tienen ciclos menstruales incapacitantes y tienen estos dolores tan intensos, muchas mujeres terminan, creo yo, creyéndose los juicios de que si va y busca atención médica para tratar de aliviar su situación, entonces es como una situación que la pone vulnerable totalmente. Así que reconocerlo en la norma. ¿Pero quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Que una mujer porque va al médico se pone vulnerable. No, pues es la cotidianidad y usted mismo lo decía ahora. Usted ahora me estaba preguntando que si un empresario va a permitir o va a preferir contratar a una mujer si sabe que se pueden capacitar por otros sexuales. Usted mismo lo ha dicho ahora y yo creo que es un prejuicio que tenemos que superar y que es cotidianidad laboral. Le he dicho que en el mundo por eso real, yo le contesté que yo en el mundo real es diferente los que generan empleo a los que no generan empleo, y los que generan empleo tienen unos criterios que me parece también son perfectamente válidos. ¿Usted cree que este artículo, doctor Mondragón, para terminar, tiene ambiente para ser aprobado, para que quede en la reforma laboral? Yo espero que el debate de Senado sea acogido y que si se deben hacer previsiones que en ningún momento sea para limitar, digamos, el derecho. Yo lo que creo es que tendría sobre todo el Ministerio de Salud, tal vez de Trabajo, me inclinaría más por el de Salud, podría orientar cómo podrían ser situaciones de darle aplicabilidad a este derecho y que seguramente la dinámica le está diciendo. Por ejemplo, le doy un dato, en Japón hay experiencias de que hay licencias sobre el tema menstrual. También es cierto que son un pocas las mujeres que lo toman. Así que no es cierto que dar esa evidente... pero es que no me compare. La posibilidad o el estímulo no me compare peras con manzanas, porque en Colombia no hay japoneses, en Colombia hay colombianos, doctor Mondragón. Así que este tema es cultural también. Menos las colombianas, no sé, pues una exageración, pero me está cortando. No sé por qué pretende modificarlo. Las mujeres de allá menstruan como las de acá, en situaciones climáticas, lo que sea, pero en concreto allá hay una licencia por menstruación y en concreto son pocas las mujeres las que la utilizan, por lo tanto yo creo que es un elemento garantista. Se está cortando, desafortunadamente se está cortando la población llamada. Es mayor en Japón que en Colombia. Doctor Mondragón, gracias por estos minutos. A ustedes muy amables. Tengo en la línea